¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante el sueño? ¿Y por qué es tan, pero tan importante el dormir bien? Bueno, pues como ya he dicho, representa la actividad a la que más tiempo dedicamos en nuestra vida. Cada vez se descubren más y más patologías relacionadas con el sueño y, en concreto, se calcula que 1/3 de la población ha tenido o tiene algún trastorno de sueño, lo cual son cifras muy significativas y además es de las pocas actividades a las que a veces no damos importancia y, sin embargo, cualquier trastorno de sueño, teniéndolo una simple noche, la consecuencia ya la notamos al día siguiente. La persona que no duerme bien al día siguiente no rinde, está cansada, puede tener serios problemas de salud si ese trastorno se cronifica. Por tanto, poco a poco vamos avanzando a nivel de científico y a nivel divulgativo para dar a conocer a la gente de la importancia de dormir bien y de las consecuencias que tiene no hacerlo. Pero, ¿cuáles son los principales trastornos respiratorios que el sueño nos ofrece? Bueno, dentro del capítulo de los trastornos respiratorios, evidentemente el rey es el síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Habían otros, como el síndrome de resistencia de la vía aérea, o el síndrome de hipoventilación alveolar, o la simple roncopatía. Hay diferentes tipos, perdón, pero sí que es verdad que la apnea del sueño es quizá el más conocido porque también es el que afecta a más porcentaje de la población. Se calcula que en torno al 10-15% de la población adulta podría tener apnea del sueño y, por tanto, es un trastorno muy frecuente, muy importante y con serias consecuencias a nivel de salud. ¿A cuántas personas afecta? Hablemos de niños, hablemos de adolescentes, de adultos, de ancianos, por sobre todas las cosas, ¿a cuántas personas afectas? Y si roncar, ya me asustarías, es malo. Bueno, yo creo que como has apuntado, la escena que se repite en muchos dormitorios sería esta que tenemos aquí en pantalla, ¿no? La esposa que advierte a su marido roncador que está molestando a su señora y ella se tapa los oídos y ella también es la que motiva que el marido tenga que ir a la consulta. Muchas veces esta escena se repite en muchos hogares. El león roncador marido molesta a su esposa y es ella la que sufre las consecuencias sonoras. Él sufre las consecuencias en forma de somnolencia diurna, sueño no reparador, hipertensión, diabetes, obesidad, todo ese tipo de circunstancias que se asocian a la patología. Pero muchas veces, tal y como expresa la imagen, es la señora, la compañera de cama, la que lleva como obligado a la consulta al roncador y es la que expresa al médico que su marido ronca y hace pausas respiratorias. Tanto la roncopatía como las pausas respiratorias hoy en día se consideran un problema de salud. La simple roncopatía a nivel sonoro ya está generando una interferencia en el sueño normal, porque esa vibración del paladar, ahora lo explicaremos, que es el ronquido, está ya haciendo que el cerebro tenga una sonoridad y una vibración diferentes y que le están molestando para que él pueda descansar y pueda articular un sueño normal y fisiológico. Pero es que además, si después del ronquido hay una pausa respiratoria, el problema se agrava significativamente.
Yo me gustaría mostrar un pequeño gráfico sobre este tema, que es un gráfico que también ilustra muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En el tema del ronquido y la apnea del sueño. Imaginemos que nuestra vía aérea es como una tubería y que en condiciones normales el aire pasa bien por esa tubería sin dificultad. Esto es lo que normalmente nos ocurre a todos en vigilia. Estamos despiertos, respiramos la mayoría con normalidad, pero incluso ya durante una pequeña siesta algunos empiezan a tener roncopatía. La roncopatía no es más que el reflejo sonoro de una turbulencia que se está produciendo en el paso del aire a través de la vía aérea una vez se ha superado los afluentes nasal y bucal. Ahí se genera una turbulencia al paso del aire. La tubería empieza a estrecharse y el paciente empieza a respirar con dificultad y a roncar. Ese ronquido es la expresión de ese paso turbulento del aire. Molesta sobre todo al compañero de cama. También molesta al cerebro de quien está roncando. Y expresa que el aire pasa con dificultad. Pero pasa. El problema se agrava cuando después del ronquido viene el colapso de la vía aérea. El aire en ese momento deja de pasar. Después del ronquido podemos tener una apnea. Que el sonido es muy llamativo, ¿no? Porque el paciente suele hacer y pararse en seco. Lo que está ocurriendo es esto. Está cerrando. Se cierra la vía aérea completamente y por tanto ahí deja de pasar el aire, deja de pasar el oxígeno que lleva ese aire y esa hipoxia, esa disminución en la saturación de oxígeno en el torrente sanguíneo, en sangre, es el que condiciona serios problemas. Porque si la sangre llega sin oxígeno al miocardio, adivinen ustedes qué es lo que puede ocurrir. Gran parte de los infartos de miocardio ocurren por la noche durante la segunda mitad de la noche, que es quizá donde hay más proporción de fase REM. La fase REM es una fase de gran exigencia metabólica, una exigencia respiratoria, por tanto, y si no hay oxígeno suficiente, porque hay apnea, podemos tener anginas de pecho, podemos tener serios problemas en forma de infarto de miocardio. Entonces, imagínese que esto está ocurriendo todos los días, todas las noches, 7 u 8 horas. El ronquido, la roncopatía, es muchas veces la antesala de la apnea. Ya una persona con roncopatía seguro no descansa del todo bien y por tanto ya debería de consultar con el especialista solo cuando hay una roncopatía. Pero es que además constituye un signo de alerta de que la apnea puede venir después. Y yo he visto pacientes que hasta han tenido minutos de apnea, minutos de estar sin respirar. Y evidentemente esos pacientes a la larga, a la corta, se van a despertar ya al día siguiente con sensación de no haber descansado, con una sensación de sueño no reparador. Estoy cansado, le cuesta mucho despertarse, le cuesta mucho pensar, se levanta aturdido. Pero es que a medio plazo ese mismo paciente va a tener quizá hipertensión, va a tener irritabilidad, va a tener somnolencia diurna, se va a quedar dormido en cualquier sitio porque no descansa bien por la noche, porque no respira bien. Y luego, a largo plazo, diabetes, colesterol, serios problemas cardiovasculares y muchas otras patologías que hoy en día se asocian a la apnea del sueño. Ustedes, para estar seguros, por ejemplo, que es una apnea, ¿qué pruebas realmente realizan para diagnosticarla? Normalmente es lo que usted apunta como buen criterio, es el compañero de cama el que refiere
al paciente a la consulta, y yo muchas veces les digo a los pacientes que vengan con su compañero de cama, porque muchas veces los datos que nos aportan son muy importantes para poder llegar a un diagnóstico. Pero el diagnóstico preciso del problema debería de hacerse con una prueba del sueño. En ese sentido, hay diferentes pruebas del sueño. La hay desde la simple poligrafía cardiorrespiratoria que se hace en el domicilio del paciente habitualmente y que es muy simple. Con un dispositivo mínimo sabemos en una noche si el paciente ronca o no, si hace apneas o no, y cuál es la duración, intensidad y número de esos eventos respiratorios. Esa poligrafía está indicada en casos en los que es muy claro, son muy claros los síntomas y en los que hay una alta probabilidad de que tenga apnea del sueño, y tiene un valor elevado en esos casos. Pero la prueba de elección, la más importante, la más completa, es la polisomnografía, que además aporta un registro cerebral y de otros valores, otro tipo de actividad bioeléctrica durante el sueño, que es lo que nosotros medimos, que nos sirve para realmente saber si además esos eventos ocurren cuando el paciente está despierto, durmiendo, en fase de sueño profundo, en fase de sueño crucial, en fase de sueño REM, y además caracterizan mejor los eventos, y suele aportar que está supervisada por personal sanitario, enfermería, médicos, auxiliares, que completan, que hacen un registro normalmente ya en centros hospitalarios, e incluso nos puede aportar también un dato muy importante, que es que podemos probar una terapia ya en algunos casos mientras hacemos la prueba y valorar si esa roncopatía o esa apnea con nuestra terapia y con la prueba que aporta la imagen del registro. Además son pruebas ya más completas que, como te digo, además suelen aportar incluso registros de vídeo, ¿no? Y como iba diciendo, podemos incluso aprovechar la prueba para ensayar y probar terapias y demostrarle al paciente que la primera mitad de la noche estaba roncando y haciendo pausas, y la segunda mitad de la noche le colocamos un dispositivo, por ejemplo, un CPAP o un APAP, ahora explicaremos esto qué es, y ese paciente mejora claramente, deja de hacer ronquidos, deja de hacer apneas, y nos permite objetivar claramente que esa es la solución para el problema que tiene el paciente. Quisiera entonces que nos dijeras los tipos de tratamiento. Nosotros, a nivel del Hospital de Bernal, ofrecemos consultas tradicionales presenciales, y ofrecemos incluso que los pacientes puedan venir aquí y realizarse pruebas del sueño completas, hospitalarias, supervisadas por personal sanitario especializado. A nivel de nuestro portal web, dormirbien.info, además estamos ofreciendo consultas a distancia, incluso por videoconferencia, para precisamente asistir y llegar a esta población, incluso en Latinoamérica, donde tenemos muchos pacientes y tenemos ya centros colaboradores que permiten que si un paciente nos consulta a través del portal web, podemos tener una consulta por videoconferencia y podemos mandarle a alguno de nuestros colaboradores a su domicilio para que le hagan allí, en su casa, una de las pruebas del sueño. Y acto seguido se genera un informe que nosotros interpretamos y que da pie a algún tratamiento. Tratamientos, hay muchos. Desde el simple tratamiento postural, hay pacientes que roncan solo en supino, boca arriba, no lo hacen de lado. Con un buen estudio se puede llegar a la conclusión de que ese paciente, solo durmiendo de lado, el problema te queda solucionado. Pero hay que hacer un buen estudio y hay que hacer un buen abordaje. Otros tratamientos, algo más complejos, dispositivos de avance mandibular, que en casos donde la morfología, la anatomía está muy implicada, pueden incluso avanzar la mandíbula para que de esa forma también la vía aérea quede menos colapsada. Hay infinidad de tratamientos. Lo importante es hacer una buena consulta previa por un especialista
y de entre todos elegir la mejor prueba del sueño y el mejor tratamiento para ese caso. Porque en este caso, sobre todo, en el caso de la apnea del sueño, los pacientes que se ponen en nuestras manos son bien valorados, son bien diagnosticados y bien tratados, al día siguiente, solo con 1 o 2 noches de tratamiento, ya comentan que se levantan como una rosa, como hacía años que no se levantaban, con la sensación de realmente haber dormido. Son pacientes que de verdad les cambia la vida porque llevan años con este problema. Y no solo a ellos, sino que también a sus compañeros de cama, porque hay incluso conflictos matrimoniales por el tema de la broncopatía. Los pacientes dejan de dormir, las parejas dejan de dormir juntas, se tienen que trasladar a otra cama, a otro dormitorio, hay separaciones incluso por el tema de la broncopatía. Luego, de verdad que es un tratamiento muy agradecido para el paciente y para su compañero de cama y relativamente al alcance de la mayoría de la gente, tanto a nivel de centros presenciales como el Hospital Bernal, como a través de nuestro proyecto, el Instituto de Medicina del Sueño y el portal web dormirbien.info. Con lo cual yo animo a todos a que nos visiten y se dejen ayudar, porque roncar es una señal de alarma de una posible apnea del sueño. Y la broncopatía es muy frecuente, la apnea del sueño también lo es, y las consecuencias son muy negativas. Yo quería para terminar apuntar un detalle, ahora que vamos hacia una época de fiestas, ¿no? de mayores desplazamientos por carretera y tal. Hay un dato que es muy importante y es la relación entre apnea del sueño, somnolencia y accidentalidad en carretera. Se calcula que la somnolencia multiplica por 7 el riesgo de accidente de tráfico. Por tanto, es básico que esa somnolencia evitarla, y una de las causas más importantes y más frecuentes de somnolencia diurna es la apnea del sueño. Pero no solo es que multiplica por 7 el riesgo de accidente de tráfico, sino que los pacientes que se duermen al volante, el accidente es más grave. El riesgo de fallecer, el riesgo de muerte por ese accidente es 10-1 respecto a pacientes que tienen, a personas que tienen accidentes por otras causas. Porque cuando te duermes al volante, no solo es que tienes el accidente, sino que tu capacidad de reacción no existe. Pierdes el control y si te estrellas contra cualquier obstáculo, realmente no puedes reaccionar porque estás dormido. Por tanto, la mortalidad también es muy elevada. Por lo tanto, ahora de cara a esta época de primavera-verano en España, sobre todo, cuidado con la somnolencia diurna al volante porque es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias una vez más.